alarma. Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff de padelgang.com, la mejor tienda de pádel surf que os voy a contar yo. Y en este nuevo vídeo me voy a poner el cinturón, no sé qué día es, será miércoles, 7:30, parece que ya puede haber un poquito de ola, marca que puede haber tormenta también, toda la tormenta puede ser buena porque de repente puede entrar un viento de locos y que se queden unas solitas majas. O puede ser que nos pegue un rayo y moramos, bueno, y que nos vayamos pa'l hoyo electrocutados. Así que vamos a ver si hay suerte. Me voy a acercar a las arenas. Son las 7:30, así que podríamos tener 2 horitas y media para surfear. Vamos a ver si hay suerte y rajamos algo, que ya va siendo hora. Bueno, me venía por esa playa al final, me he ido a las arenas, pero no había nada que rascar. Voy a cambiar el leash, mira, para que sepáis cómo se pone el leash. Aquí tenemos el cordón, pero para que tengáis clara la distancia en la que hay que ponerlo, esta parte del leash, todo esta, es la que tiene que proteger la tabla. Porque si en la cuerda es lo que roza la tabla con mucha fuerza, pues os la puede romper, os la puede rayar. Entonces lo que buscamos es colocar la cuerda del leash y que esta parte quede aquí rozando. Así que nada, lo voy a cambiar y al agua. Tendría que haber quitado este que se le venía en la tabla y usar este, pero por aprovecharlo, pero la distancia, veis, es esta. Lo que tiene que rozar contra la tabla es el protector, no la cuerda. Un leash Ion, que son los que más aguantan, la verdad, son un pelín más caros, pero tienen la tranquilidad de que aguantan bien. Y nos vamos a pegar con todos estos para 4 olas. Hours later.
Bueno, pues ya está, otro día con la decepción de pensar que podíamos haber surfeado algo, pero nada, ahora es cuando está bien, ahora que no se ve nada, está bastante bien, si no, la verdad es que una mierda. Pero bueno, por lo menos os he dicho cómo poner el leash, por si alguien no lo sabía, pues mira, voy a aprovechar para meterle ahí las 2 o 3 olitas que he cogido. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, hay viento mañana, pasado, pero tengo el foil con un agujero, me lo están arreglando. Así que pues nada, a ver si hay algo, hay olas, hay viento o algo para poder hacer un poquito de contenido y que me podáis ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues nada, ya llevo 1 horita y media, así que me voy para casa y se está metiendo mucha gente en el agua y tampoco quiero matar a nadie, que tengo que ir a trabajar. Así que cojo la última y me voy.
Oye, qué maravilla, ¿no? Qué buen baño nos hemos dado. Bueno, sobre todo yo, pero vosotros lo habéis visto por lo menos, mejor que nada. No como la mierda de baño de ayer. Así que pues nada, 10:30, ya he hecho el día. Voy a ver si me habéis hecho algún pedido para ir preparándolo. Ya sabéis, si necesitáis algo de material de Padel Surf, tenéis la tienda padelgang.com. Así que si te gusta el paddle surf, el wing foil, el foil, pues estás a tiempo de suscribirte. Pocas cosas mejores puedes hacer en estos momentos. Y nada más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.